Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bienvenidos a un nuevo episodio de El Poder del Marketing, el podcast que habla de temas de marketing relacionados con tecnología, comunicación y todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Mi nombre es Santiago Roldán y en este episodio les trataré el tema central del Customer Experience Management o la experiencia del cliente o el marketing experiencial o el marketing emocional o la gestión emocional. Bueno, son muchos los conceptos asociados a la disciplina del Customer Experience Management y son de mucha confusión, tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas. Los Chief Information Officers, los Chief Executive Officers y los responsables de recursos humanos, operaciones, área financiera y los responsables del marketing están recibiendo conceptos con escepticismo sin saber exactamente cómo van a encajar estos términos en el seno de las organizaciones. En este podcast pretendemos poder aclarar esas dudas. Bienvenidos. Las distintas designaciones que tiene la palabra experiencia tienen un impacto directo de cómo se entiende la misma si estamos hablando de las relaciones que se gestionan en una organización entre clientes y, por qué no, proveedores. Y también cómo se organiza esa forma de presentar los servicios y los productos alrededor de lo que requieren los consumidores y finalmente cómo podemos darles una mejor experiencia en función de la compra. Si relacionamos el concepto de experiencia con un uso o una práctica, se puede asociar con los puntos de contacto que tiene un cliente con la organización. Los puntos de contacto son Internet, las redes sociales, el mismo punto de venta, los empleados de la misma organización, el contact center o los centros de contacto, el email, el WhatsApp. Todos esos puntos de contacto forman algo en el imaginario del cliente que son puntos o centros de experiencia. De ahí que las compañías relacionadas con la comercialización de sistemas de información tipo CRM estén cambiando sus siglas de CRM, Customer Experience Management, o CRM, Customer Relation Management, a lo que es Customer Experience Management. Incluso se están mezclando el concepto con todo el poder que habíamos hablado en capítulos anteriores del poder del marketing, del concepto central de Big Data. De hecho, seguir la experiencia del cliente hoy en día tiene que ver mucho con el potencial que tiene el Big Data. En ese sentido, la experiencia del cliente mejora de alguna manera los puntos de contacto que el cliente va a tener a la hora de mandar un producto o un servicio a partir de la generación de un mapa de experiencia del cliente, la obtención precisa y el análisis de datos que la empresa necesita para poder crear campañas mucho más dirigidas y crear métricas que le permitan monitorear la función y el desempeño que tienen los clientes y la función que tiene la parte comercial a la hora de servir productos y servicios. Este Customer Experience Management mejora de alguna manera los procesos de comunicación relacionados con todos los puntos de contacto, ya sean los procesos de preventa, venta, postventa, en todos los canales o los omnicanales digitales que tiene la compañía. Teniendo en cuenta el concepto de experiencia que estamos relacionando como un hábito o una costumbre, la experiencia en su significado tiene que ver con algo que es básicamente dirigido a unas leyes de tener claras las expectativas que tienen los consumidores. Es decir, la experiencia está en función del grado de expectativa que tiene un cliente. Y en ese sentido, el Customer Experience es entendido por parte de las empresas como la mejora de la experiencia del cliente en cuanto a esas expectativas para posteriormente medirlas en función de una satisfacción. Las referencias previas que el cliente puede tener del producto y del servicio en función de la marca que va a demandar, o si algún amigo o conocido lo está recomendando o algún familiar está recomendando el producto y servicio, las experiencias anteriores que el cliente pueda tener con contacto con la marca, con la empresa en el momento de preventa, venta, postventa, es parte del hábito y la costumbre que se le gesta, la comunicación y la publicidad en función del grado de recordación que el cliente tenga. Y en ese sentido, todo eso se está midiendo a través de un indicador que se llama Customer Experience Management, que es en función de tres momentos: el pasado del cliente, el presente del cliente y el futuro del cliente en función de la experiencia que va a recibir con un producto o servicio de determinada marca. En esta situación, gestionar la experiencia del cliente se está volviendo uno de los campos más dinámicos del marketing, ya que
involucra trabajar en proyectos como evaluación de las expectativas del mismo en función de su experiencia previa y la reputación social corporativa que puede tener una marca en función de análisis de referencias personales y las redes sociales que el cliente puede tener. De alguna manera diagnosticar la valoración del cliente en función de términos temporales, o sea, cuando un cliente pasado tenía una relación leve con la empresa y cuando empezó a fortalecerse esa relación, o por qué no, de manera inversa, cuando un cliente tenía una relación muy fuerte con la empresa y de un momento a otro empezó a decaer su relación en función de demandar productos, bienes y servicios. El concepto de las Lean Metrics, que es básicamente el concepto central de la búsqueda de la casualidad a través de modelos prospectivos, que lo que hacen básicamente es medir a partir del impacto de la satisfacción cómo los procesos que se están llevando al interior de la organización sí son viables a la hora de atender al cliente. El concepto de detección de alertas y semáforos, en donde determinan cuándo un cliente va a abandonar la empresa, o cuándo va un cliente a irse a la competencia, o cuándo un cliente de alguna manera va a dejar de recomendar nuestros productos y servicios. Y el diagnóstico de una situación donde se encuentra si la compañía está en una ruta de éxito o fracaso para poder cautivar cada vez más a sus clientes. En ese orden de ideas, la experiencia es un cúmulo de emociones, es decir, está ligado al concepto emocional y lo estamos relacionando al concepto de vivencia. Y el significado de vivencia tiene que ver con las emociones. Y hay numerosas definiciones que podrían explicar el estado afectivo que experimentamos cuando demandamos un producto o un servicio o cuando nos atiende una persona en determinado canal de ventas. Y es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de unos cambios que están influenciados por la experiencia misma. Asimismo, en el marketing reconocemos que hay una función adaptativa de nuestro organismo a la hora de demandar un producto o un servicio y que finalmente esa experiencia se puede incrementar o, por qué no, a favor o en contra de la organización y la experiencia empieza a disparar unas emociones que el cliente va materializando en los diferentes puntos de contacto que tenga con la empresa. De hecho, recientemente se ha demostrado que el proceso de la toma de decisión de compra por parte de un cliente es básicamente una determinación de tipo emocional, en un alto porcentaje, es de carácter emocional. Y mucho se ha avanzado en el campo de entender cómo funciona la cabeza del cliente gracias a las emociones que el cliente puede tener a la hora de demandar productos y servicios. Y eso es básicamente lo que nos está deparando el futuro en lo que podría convertirse en que las personas van a tener una reputación en función de las marcas o los productos y los servicios que demandan. Si las marcas y los productos no ofrecen una buena experiencia, las personas van a contravertir esa experiencia y van a poner en situaciones incómodas a la marca. Y eso es básicamente lo que nos está deparando el futuro. Básicamente, el concepto de Customer Experience Management es una perspectiva muy transversal de la organización, porque como lo habíamos hablado, depende del uso, las expectativas del cliente y las emociones a partir de sus vivencias. Y si bien es cierto que se centra desde la parte emocional, hay una visión transformadora de todos los modelos de negocio cuando empiezan a centrarse en el cliente y empiezan a convertir las compañías en una parte de lo que el cliente piensa y aporta en función de desarrollar productos y servicios nuevos. Obviamente, la tecnología procedente de todo este movimiento de Customer Experience Management radica de la medicina a partir de una disciplina llamada neuromarketing y básicamente lo que hacen es cómo miden la atención que tienen un cliente a la hora de determinada toma de decisiones en su momento de compra. Y tiene otra combinación de metodologías existentes, pero normalmente el Customer Experience Management empieza a analizar al cliente desde su aspecto emocional a la hora de demandar productos, bienes y servicios. De hecho, la idea de incorporar emociones a la hora de poder promocionar un producto o un servicio es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera proporciona una oportunidad sin precedentes para que la
empresa incorpore nuevas formas de comunicación y nuevas formas de atracción al cliente. Entonces hoy en día, si ustedes están viendo, la comunicación se está volviendo mucho más emocional, la publicidad se está volviendo mucho más emocional, y finalmente lo que está teniendo como resultado es una experiencia del cliente que responde a la atracción del producto o servicio de determinada marca que finalmente se está promocionando a partir de emociones. Es decir, es muy positivo que las emociones reinen a la hora de la promoción de productos, bienes y servicios. Los resultados de programas de The Voice of Customers son increíbles porque básicamente se vuelven virales las experiencias de los clientes, sean positivas o sean negativas, y finalmente se construye un mapa de viaje que integra datos comportamentales de clientes con datos de experiencias de compra. Y finalmente tenemos un catalizador importante, y es que como el momento de compra, si bien es cierto, es emocional, al final del cierre de la compra, si el proceso no se está dando correctamente, se vuelve completamente racional. Sin embargo, la visión está centrada en el dato y está relacionada con todos los variables que juegan en una metodología de Customer Experience. Básicamente, lo que podría decir en este podcast es que para entender el Customer Experience hay que tener los siguientes acontecimientos que van a pasar. Por ejemplo, el déficit de atención va a ser un fenómeno característico de la población general en las economías que tengan acceso a la tecnología. Una consecuencia posiblemente sea que las compañías van a apostar a simplificar procesos y tratar de estar presentes en todo tipo de aplicaciones móviles. Entonces, de alguna manera es cómo van a captar la atención del cliente con el fin de captar mucho más información sobre las intenciones de compra que él pueda tener. El Customer Experience Management va a aumentar la presión de la competencia, generalizándose en numerosos sectores, una guerra de precios a causa de la falta de diferenciación. Estaba leyendo, me acuerdo muy bien, hace muchos meses leí que la guerra de precios es el resultado de cómo el comercio está compitiendo, pero está adecuando a un hábito al consumidor de que siempre todo lo que vaya a comprar o demandar sea en descuento. Entonces el mismo comercio se está haciendo el harakiri por ese tipo de comportamientos. El comercio condicionó ese comportamiento y hoy en día todas las personas están buscando las cosas gratis o las cosas con promoción. Y eso pues es parte de todo ese condicionamiento que el comercio ha tenido en los últimos años. También se está dando cuenta que cada vez con mayor frecuencia se incrementa la posición de los competidores que harán uso el poder de crecer su masa crítica de clientes a toda costa. Y las emociones van a ser las grandes protagonistas del management, y aquellas empresas que apuesten por la humanización conseguirán un éxito rotundo si logran entender la parte humana de los clientes. Por eso es que estamos viendo una cadena de cambios en el comportamiento de compra del consumidor. Se está volviendo mucho más racional al consumir productos, se está leyendo tablas nutricionales, está viendo si las empresas son responsables con el medio ambiente, está viendo si las empresas hacen inversión social, están viendo si las empresas están involucradas en escándalos de corrupción. Entonces hoy en día ese concepto corporativo de la experiencia del cliente está permeando todo el núcleo organizacional, porque finalmente es el imaginario emocional que puede tener el cliente a la hora de relacionarse con determinada empresa. La segmentación va a ser la base del valor del cliente y se verá desplazada por una segmentación emocional. O sea, la segmentación tradicional que conocíamos en el marketing como segmentación geográfica, demográfica, conductual, psicográfica, ahí es donde van a trabajar específicamente el Customer Experience Management, en la parte conductual y en la parte psicográfica. Y normalmente hay que entender que a los clientes no les importará sufrir inconvenientes si los aspectos que perciben y sienten son muy valorados y tienen altos impactos en el mejoramiento de la experiencia. Va a haber una evolución positiva hacia el autoservicio. Entonces hoy en día el cliente quiere autoservirse, no quiere ser indagado o invadido por una persona que le esté mostrando el producto o el servicio. Hay una creación de experiencia entre el empleado que será un paso fundamental para poder ofrecer experiencia al cliente. Es decir, el empleado no va a ser un vendedor retórico con un guión, sino básicamente el empleado va a tener dotes experienciales de relacionamiento con el cliente, y los profesionales que formarán parte del Customer Experience serán capacitados para gestionar las emociones que tiene el cliente.
Hoy en día, la formación e innovación en Customer Experience va a suponer una ruptura entre muchas disciplinas del conocimiento. Vamos a encontrar, por ejemplo, arquitectos trabajando con psicólogos, estadísticos trabajando con guionistas, o por qué no, médicos trabajando, que aún lo hacen o lo están haciendo en este momento, con especialistas de marketing en la parte de la disciplina del neuromercadeo. Y también un componente de los aspectos o los acontecimientos que van a pasar con todo este movimiento de Customer Experience Management es que los directivos no destacarán un material en particular, sino que su capacidad de relacionarse va a poder propender por la continuidad de la evolución del cliente en relación con la empresa. Es decir, los directivos van a tener que ser más cercanos con sus empleados, van a tener que ser más cercanos con sus proveedores y más cercanos con los clientes de la empresa. Entonces, básicamente, esa incorporación a la economía de la experiencia es lo que se nos viene en los próximos años. Espero que hayan aprendido un poco de Customer Experience. Customer Experience en los próximos episodios los vamos a tratar y los vamos a trabajar en función de cómo se implementa un plan de Customer Experience para que lo tengan en cuenta mucho más adelante. Este fue el episodio del Poder del Marketing. Mi nombre es Santiago Roldán y esperemos que todos aprendamos y vivamos del marketing.